Así es, Conci, porque tremendos datos que siempre nos trae ahí para ahorrar, sobre todo en este verano, que además de ahorrar se generan bastantes, lamentablemente, enfermedades que hay que estar atentos, hay que prevenir, y por lo mismo el día de hoy tenemos a una especialista que nos va a contar todos los detalles y cómo también podemos tomar medidas respecto a estos temas. Estamos con Stephanie Flores, enfermera epidemióloga también, que nos va a comentar respecto a lo que se genera durante el verano. Sí, hola, un gusto, buenos días. Primero agradecer por el espacio en verdad de poder transmitir cosas que de verdad son importantes para nosotros y para la salud en general, sobre todo durante el periodo estival, que es bastante complejo o en verdad igual estresa en cierta forma a los usuarios en relación a las enfermedades gastrointestinales, ¿ya? No sé si quieren hablemos primero del apartado gastrointestinal un poquito, de ver las enfermedades sería de tipo bueno que nos de partas verano. primero introduciendo sobre cuáles efectivamente son aquellas patologías más comunes en esta época del año y por qué. A ver, si hablamos en verdad o nos englobamos en verano, existen hartas patologías que podemos tener como presentes. ¿Ya? Están las gastrointestinales comúnmente, que son enfermedades de transmisión de tipo alimentaria, que suelen suceder finalmente porque obviamente los virus se propagan mayormente con este calorcito. Y existen también enfermedades de tipo más bien zoonóticas o que también conocemos como el hantavirus, otro tipo de enfermedades que también pueden ser derivadas durante este periodo, sobre todo porque visitamos zonas o se procede a hacer muchas veces camping, que lo que mayormente nos estamos acostumbrados en el radio urbano. Vamos a hablar primero de las enfermedades gastrointestinales. Perfecto. ¿Ya? Podemos encontrarnos finalmente con salmonela, nos podemos encontrar con rotavirus y nos podemos encontrar también con hepatitis A. Esas son dentro de las principales enfermedades que vamos a ver desde el punto de vista gastrointestinal. Desde el punto de vista, como hablabas anteriormente, podemos ver hantavirus y podemos ver también la presencia de enfermedades también asociadas a efectos de calor, descompensaciones en pacientes crónicos o muchas veces también en pacientes que han estado expuestos a altas horas de radiación solar. Eso finalmente son enfermedades que vamos a ver y que van a estar presentes sí o sí durante este periodo estival. Stephanie, tú me comentabas antes de iniciar la entrevista que había un aumento respecto de casos de hepatitis. Coméntanos a qué se debe y qué está ocurriendo en esta materia. Sí, hemos tenido en verdad hace unos meses atrás tuvimos un aumento, si bien no considerable, pero en verdad que llama la atención desde el punto de vista epidemiológico de hepatitis A, y está muchas veces vinculado no solamente a, una de ellas principalmente al autocuidado de las personas, el lavado de manos. La hepatitis finalmente se transmite a través de las heces de una persona que está contaminada no solamente con el virus como tal, y también a las inundaciones que presentamos el último tiempo en relación a los eventos climáticos. Ya para poder en el fondo contextualizar, los virus no solamente los podemos ver desde lo que se sabe anteriormente, sino que se pueden alterar con el cambio climático, y eso finalmente lo pudimos visualizar a través de las últimas inundaciones que tuvimos finalmente, que se propaga obviamente este virus a través de las aguas servidas. Este tipo de hepatitis, ¿cuál es específicamente y cómo poder saber que efectivamente estamos frente quizás a esta problemática en nuestra familia? Principalmente estamos hablando para este contexto de hepatitis A. Ya la hepatitis A junto con la hepatitis E son una de las enfermedades mayormente presentadas desde el punto de vista de enfermedades de transmisión alimentaria, gastrointestinal, y finalmente lo curioso de la hepatitis A es que el tiempo de prolongación, en verdad, la que puede presentar uno de los síntomas es amplio. Va desde los 15 a los 50 días. Entonces, las personas que se contagian principalmente pueden pasar mucho tiempo sin haber presentado los síntomas como tal, durante las fechas primeramente en contacto con el alimento o con la verdura contaminada, o con otra persona que haya estado contagiada de la hepatitis como tal. Stephanie, pero por ejemplo, en relación a esto que nos comentas, el tema de los rangos de edad, por ejemplo, ¿dónde se presentan quizás más estas causas respecto del género, por ejemplo, también? Suele pasar que en los niños no se visualiza tanto, o es más bien una hepatitis que es asintomática, no así con las otras enfermedades de transmisión alimentaria. Ya cuando hablamos de otro tipo de enfermedad gastrointestinal alimentaria como virus o toxinas, finalmente los síntomas son súper rápidos. Ya no van a ser más de allá de entre 48 y 72 horas que se puede presentar la sintomatología como tal. Pero en la hepatitis finalmente los niños suelen ser un poco más asintomáticos y lo vamos a ver principalmente en escolares entre los 12 y 14 años de edad, y en adultos mayores y adultos en etapa activa, un aumento también del incremento de esta hepatitis como tal.
Te iba a preguntar porque, bueno, tengo una persona muy cercana que hace bastantes años le dio hepatitis, no sé si será la A, pero una de las hepatitis, y es porque tomó agua de un grifo. Y al parecer el grifo estaba contaminado con eso. Es que los reservorios en verdad de la hepatitis o de las enfermedades gastrointestinales, por lo general, suelen ser el consumo de agua, el consumo de vegetales y el consumo de mariscos. ¿Por qué? Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de esto? Porque en verdad se consumen crudos. O no existe finalmente una previa cocción del agua, en este caso, o generalmente que nosotros tomamos té en el invierno, pero en el verano ya el agua se consume de manera ambiental. Claro. Muchas veces vamos a zonas como camping, finalmente, en donde el agua está contaminada en los ríos o donde existe un estancamiento de agua y también se puede tomar agua desde ahí y la gente no sabe que en el fondo ahí también existe la propagación de virus o bacterias. Lo mismo pasa también con el tema, por ejemplo, de los moluscos, o en este caso más bien llamadas mejillones o almejas o choritos que consumimos cuando lo hacemos cerca del litoral costero. Tendemos a consumirlos crudos, o existe gente que los consume crudos, y finalmente eso también es un medio de propagación porque el virus tiene una resistencia no menor a 85 grados. Los virus y las bacterias finalmente desde este punto de vista. Y al no estar sometidos a esta cocción, finalmente nos estamos exponiendo al virus como tal. Y otro factor importante, en verdad, es que el virus resiste a la temperatura ambiental y resiste a la acidez estomacal o a la acidez de nuestro cuerpo. Entonces cuesta también poder eliminarlo de forma rápida. Ahí, Stephanie, considerando que el sector gastronómico en nuestra región del Biobío, considerando que hay mucho borde costero también y que... perdón, es un excelente panorama también ir a estos lugares a disfrutar de la gastronomía. ¿Cuál es la recomendación también para los dueños de locales respecto a las cadenas de frío, a cómo de alguna forma evitar que ocurra cualquier contingencia dentro de su local producto de quizás enfermedades gastrointestinales? Bueno, las cadenas de frío en el fondo siempre se deben mantener y están estipuladas a nivel de la autoridad sanitaria. ¿Ya? Un establecimiento autorizado para poder funcionar tiene que tener una autorización sanitaria previa finalmente y tiene que estar en sometimiento constante a mantener estos niveles de calidad del producto y en este caso de la indemnidad del producto como tal. Lo que nosotros en verdad aconsejamos a nivel desde el servicio de salud siempre es que el consumo de alimentos o en este caso sea en zonas autorizadas. Esto quiere decir locales que estén establecidos finalmente, que tengan su regularización y autorización sanitaria al día, que presenten o que ustedes puedan visualizar que el ambiente está limpio como tal, existe una desinfección quizás de las superficies, existe una desinfección en este caso de los utensilios que se utilizan para poder cocinar al interior de los locales como tal. Y desde el punto de vista del público, obviamente que sean locales que ustedes tengan la información visualizada, en el fondo el registro sanitario que esté visual, que exista finalmente un ambiente indemne, que no se vea que existan quizás moscas alrededor o algún otro tipo de insecto que se puedan ver en los restaurantes como tal. Y obviamente en donde se respete y se mantenga la cadena de frío. Obviamente siempre estar visualizando que el alimento, muchas veces los restaurantes están abiertos, uno puede ver un poco la cocina, que salgan principalmente de un refrigerador o que salgan finalmente de un congelador, que es donde tienen que estar, sobre todo en esta temporada. No solo de hepatitis, hablabas también de otros virus que son los más comunes. ¿También podríamos especificar y hablar sobre algunos síntomas para que la gente igual esté preparada desde casa? Sí, perfecto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unos en específicos que siempre van a estar y que suelen estar en el huevo, que está en este caso la salmonela. ¿Ya? Consumo de mayonesa muchas veces de tipo casera, que se guarda, no se guarda finalmente en los refrigeradores, a más de alguna quizás familiar se le tiene que haber olvidado haber guardado la mayonesa finalmente que es casera, si bien es producida en la casa y muchos creen que puede ser sana, no existe la posibilidad de que no nos podamos enfermar por las altas temperaturas, solamente el hecho de poder sacar la mayonesa al ambiente como tal. Finalmente es un signo o síntomas que se van a desarrollar entre las 12 a 48 horas, van a ser principalmente cólico gastrointestinal, ¿ya? Acompañado de vómitos, acompañado de diarrea en este caso, y muchas veces esa diarrea y esos vómitos son tan profusos que pueden llevar a la deshidratación. Y aquí es complejo porque en verdad la deshidratación en un adulto es mucho más tolerable. El adulto en general, el tiempo de respuesta para que pueda acudir a una urgencia es mayor cuando ocurre este tipo de
de virus, pero no así en los niños. Ya una deshidratación en niños es muy compleja y de hecho muchas veces puede desencadenar en una urgencia hospitalaria. Entonces aquí el énfasis es que a los niños, en este caso, que hayan estado expuestos quizás a algún consumo de algún alimento, independiente que sea cocinado o no, si presenta vómito, diarrea o algún malestar gastrointestinal, muchas veces lactantes que pueden estar inquietos, muchas veces los niños todavía cuando no hablan quizás están en decaimiento paulatino, acompañado obviamente de los vómitos y las diarreas, siempre tener ojo y acudir mejor a un centro asistencial para ser evaluado por un médico o un profesional de la salud atingente a esta patología o que puedan en el fondo descartar alguna otra patología como tal. Stephanie, considerando también, estamos hablando respecto de lo gastrointestinal, pero también el tema de la piel es muy importante poder cuidar en una época donde la radiación está bastante alta, está afectando también nuestra piel y el cáncer también a la piel se ha desarrollado, va en aumento. ¿Cuáles son las recomendaciones desde ese punto de vista también para protegernos? Ya. Importante finalmente que las radiaciones obviamente son UVB y UVA, en este caso tenemos obviamente un incremento de ellas como tal, sobre todo en este periodo, porque no hay nubosidad que pueda en el fondo disipar un poco estas ondas, pero sí es importante obviamente mantener un bloqueador solar que sea de tipo dermatológico, que no le cause alergia a la persona como tal, da igual en verdad la marca, pero sí en verdad que sea un factor por sobre los 30 o sobre 40 o 50 FPS. ¿Por qué finalmente? Porque estos son los que mayormente nos van a ayudar a cubrir sobre todo en cara, rostro y antebrazos. Pero cuando estamos obviamente en playa, tenemos que incrementar el uso de este bloqueador y utilizarlo mayormente cada 2 a 4 horas como máximo. Y lo mismo también, independiente de que nosotros estemos en un ambiente cerrado, las luces y las pantallas finalmente igual producen algún tipo de, en este caso, radiación. Igual mantener el bloqueador cada 4 horas y poder reaplicarlo siempre y cuando obviamente primero se puedan o enjuagar la carita o utilizar finalmente alguna medida de poder secar un poco el sudor, sobre todo si estamos en un ambiente costero, para poder dejar paso a una mejor penetración del producto como tal. El bloqueador es súper importante tenerlo súper en cuenta en esta época y en todo momento, pero ahora la exposición a las piscinas, ¿cierto? Al mar, a las lagunas, hacen que los niños estén mucho más expuestos y obviamente a torso desnudo, niños y las niñas también con traje de baño que no les cubren, ¿cierto? En su mayoría algunas zonas del cuerpo, así que es muy importante eso de un buen bloqueador. También recalcar que es importante igual que independiente de que el niño vaya a estar en la piscina, ojalá igual sacarlo o que privilegie el horario entre las 2 y las 3 de la tarde, ojalá no privilegiar ese horario para que los niños estén a temperatura en el fondo en piscina como tal o en agua, ríos, finalmente porque esa es la hora de mayor radiación, hasta las 4 de la tarde podríamos decirlo como tal. Así que ojalá finalmente que sean por periodos cortos, no más allá de 30 minutos, 20 minutos, que haya una salida finalmente que se pueda generar un descanso a la sombra. Importante eso, tener un espacio de sombra y tener un espacio de hidratación como tal, porque finalmente con el calor y a medida que nos vamos insolando, que nos vamos quemando como tal, se produce la deshidratación en el cuerpo. Te queremos agradecer el día de hoy por todos estos datos que sin duda nos ayudan obviamente a tomar las medidas preventivas en nuestra salud gastrointestinal, pero también en la piel, que es tan relevante sobre todo en estos tiempos. Sí, hablamos de la hepatitis, también el cuidado que hay que tener con los niños en piscinas que de repente no están habilitadas. ¿Qué pasa con esa problemática? Es la que también queremos hoy día plantear, cómo cuidar a nuestros niños en base, ¿cierto?, a las piscinas que probablemente no están en buen estado. Agradecerte, Stephanie, por acompañarnos. Muchas gracias.